Historia del fútbol. A los africanos nos resulta difícil decir cuándo empezamos a jugar al fútbol, porque el fútbol es parte de nosotros. Primero empezamos jugando detrás de nuestras casas, en las calles. Cualquier espacio pequeño que esté libre lo usamos como campo de fútbol. La razón de la existencia de nuestros pies es jugar al fútbol. Nos despertamos por la mañana y lo primero que respiramos es fútbol. Todo gira en torno al fútbol, fútbol, fútbol. Amamos el fútbol en toda África. El fútbol une a los países. Hay diferentes tribus, diferentes lenguas, pero en cuanto se organiza un partido de fútbol, no importa si eres de aquí o de allá, lo que importa es ganar. África. Los orígenes del fútbol en África se pueden rastrear hasta las lejanas playas de Gran Bretaña del siglo XIX, donde largos periodos de expansión económica habían forjado un vasto imperio. Fue una época en la que los colegios privados estaban en ascenso, una época en que los deportes y la religión constituían el núcleo de un nuevo código moral. En la ruda práctica de los deportes se veían coronados esos valores tan apreciados por la élite colonial: estabilidad, trabajo en equipo y, por encima de todo, disciplina. Era una doctrina que se extendería por todo el mundo, ya que los graduados de sus colegios al terminar sus estudios zarpaban hacia nuevos horizontes. El sistema de práctica de deportes, llamado culto al deporte o etos del deporte o atletismo, devino como parte integral de la enseñanza privada. Y por supuesto, de allí se propagó por todo el imperio a través de misioneros, maestros, administradores y soldados que extendieron el mensaje del evangelio de los deportes. Se llevaban la Biblia y el bate de cricket, o la Biblia y el fútbol, y así iban a la tierra del pagano con la intención de enseñar a los muchachos a ser caballeros cristianos. En 1870 empezó la así llamada disputa por África, cuando las grandes potencias europeas entraron en conflicto en su expansión colonial. La intrusión europea trajo profundos cambios en la vida de los 110 millones de africanos, generando bastante miseria a su paso. La llegada de los colonos europeos, sin embargo, sí aportó un agente de integración social menos intimidante y muy apreciado. El origen del fútbol en Zambia comenzó con el explorador, el doctor David Livingstone. Se dice que cuando llegó a Zambia trajo consigo 3 cosas: la Biblia, su maletín de médico y un balón. Así nació la pasión por el fútbol en Zambia. Lo mismo ocurrió en toda África, ya que los misioneros fundaron escuelas, y para animar a los niños a que asistieran, se les prometía que jugarían a algún deporte, en particular al fútbol. Muchos fueron convertidos, pero no necesariamente al cristianismo. A lo largo de la Costa de Oro de Ghana, la diáspora continuaba. Los emisarios del fútbol sembraban la simiente en las mentes fértiles de la juventud africana. Cuando los colonialistas llegaron aquí, primero fueron a la Cape Coast. Allí estaba la sede del gobierno y evidentemente allí introdujeron el fútbol como deporte. La idea empezó a expandirse a lo largo de la costa porque fue donde se afincaron primero. De allí se extendió y se formaron el Accra y el Hearts of Oak en 1911, siendo este el equipo más antiguo de Ghana. Las semillas del fútbol en Ghana no fueron sembradas por los ingleses, sino por un maestro jamaicano que trabajaba en una escuela pública para chicos en Accra.
En 1903 introdujo a sus muchachos en la práctica del fútbol, que pronto se popularizó por toda la colonia. Los partidos los jugaban descalzos, en polvorientos campos de juego, y los balones estaban hechos de papel y cuerda. Si los misioneros llevaron el fútbol al este y al oeste de África, en el norte árabe fueron los soldados los que consiguieron divulgarlo. Los legionarios franceses habían introducido el fútbol en Marruecos durante las guerras coloniales. En Egipto se venía jugando al fútbol desde 1880, cuando fue introducido por las tropas británicas en El Cairo. Los legendarios equipos Al-Ahly y Zamalek fueron fundados en 1907 y en 1911 respectivamente, convirtiendo a Egipto en una de las naciones más antiguas en lo que respecta a la práctica del fútbol. Con la independencia se logró un gran progreso internacional. Egipto gozó de un gran éxito en los Juegos Olímpicos de 1928, donde derrotaron a Turquía por 7-1 antes de perder con Argentina en la semifinal. La integración de Egipto a nivel internacional fue una excepción y no la regla que regía en el continente. La independencia trajo una autonomía no imaginada por la mayoría de los africanos. Se consideraba que el fútbol había jugado un papel en el control social. Los colonialistas habían aceptado la utilidad del fútbol en la pacificación de la población local. Ellos no actuaban solo para beneficiar a los nativos, sino también para beneficiarse ellos mismos, ya que procuraban llevar adelante un proceso de socialización. Estaban tratando de crear una idiosincrasia colonial, una idiosincrasia que tuviera deferencia con la superioridad. Y como muchos ya han dicho, esto se logró ampliamente. Si los ingleses habían tolerado e incluso fomentado el fútbol en sus colonias, otros europeos fueron menos entusiastas. En Camerún, los franceses impusieron la segregación racial. El contacto entre la élite dirigente y sus súbditos era limitado. A nivel deportivo, la segregación fue absoluta. La segregación en los tiempos coloniales fue compulsiva, había separación. Los negros no tenían estatus de ciudadanos. Por lo tanto, no podían jugar contra equipos integrados por blancos que eran ciudadanos franceses. Así, los blancos jugaban entre ellos y los negros se dijeron, ¿por qué no intentarlo entre nosotros? Así empezaron a formar sus propios equipos. En Douala, el primer equipo indígena fue el Oryx Douala, formado solo por negros. En Yaoundé, el primero fue un equipo de blancos llamado Los Superiores. La supuesta superioridad racial de los europeos blancos apenas sí se cuestionaba en el continente. Etiopía, independiente desde la época de los profetas, se encontró expuesta a la forma más agresiva de imperialismo colonial cuando fue ocupada por las tropas fascistas de Mussolini en 1936. Habiendo sido inmisericordes en el trato con los nativos, sorprende que la invasión italiana haya traído consigo la revolución en el fútbol. El punto de partida fue la formación del club etíope St. George, cuyos jugadores estaban sujetos al régimen italiano que impuso una estricta segregación de las razas, un acto de apartheid que tuvo profundos efectos sobre su goleador, Nakatsu Tesema. Los colonialistas dividían y ejercían el gobierno. Él tuvo que soportar eso. Nunca le gustó. En esa época los clubes se formaban sobre la base de grupos étnicos, grupos religiosos. Esa era razón suficiente para crear problemas, malos entendidos entre los diferentes grupos étnicos, entre diferentes grupos religiosos. En 1942, Etiopía fue liberada. Los italianos que permanecían en la capital esperaban sufrir represalias, pero no fue así. En cambio, recibieron una invitación para jugar el partido de fútbol de la reconciliación. Cuando el país fue liberado, los jóvenes, bajo el liderazgo de Nakatsu,
Lograron convencer a los italianos para que jugaran un partido. El equipo del St. George contra la comunidad italiana local. Ese debió ser un punto de inflexión en la historia del fútbol etíope. Después empezaron a mezclarse, a jugar todos juntos. No eran partidos solo entre italianos, o entre griegos, o entre armenios. Eran partidos entre todas las razas, credos y grupos étnicos. África aprovechó el cese de la violencia en la posguerra para edificar su fútbol desde abajo. En el norte árabe, una copa regional reunió a un grupo de clubes y jugadores con talento. La Copa del Norte de África unía a todos los clubes de esa región. Estaban Argelia, Túnez, Orán, Constantín y Marruecos. Esta competencia nos despertó a todos. La popularidad del fútbol en el norte era incuestionable, convirtiéndose en la base natural para los que deseaban organizar el fútbol a nivel internacional. La FIFA, el cuerpo regulador del fútbol, llegó a África. La FIFA decidió crear una confederación para las colonias. Decían que África podría formar su Confederación Africana de Fútbol. Y cuando tuvieran eso, se les daría una plaza en el comité ejecutivo de la FIFA. El miembro argentino dijo: tenemos que considerar un aspecto. ¿Por qué le han dado una plaza a África si no hay fútbol en África? Era indiscutible que la brecha entre el fútbol europeo y el africano se ensanchaba cada vez más. En 1954, los 12 tantos a 0 que le hizo Hungría humillaron a Egipto y dañaron profundamente la reputación africana. La creencia generalizada era que no se conseguiría ningún progreso en el continente hasta que los equipos jugaran, ganaran y perdieran en manos de la élite europea. En una reunión en Khartoum, en 1957, nació la CAF, Confederación Africana de Fútbol. Era toda una declaración de unidad e independencia de África. Tal vez la CAF sea la primera institución panafricana en África y fue establecida por solo 3 países. De hecho, eran 4 cuando empezaron. Los 3 países eran Etiopía, Sudán y Egipto, y después se sumó Sudáfrica. La CAF decidió celebrar su fundación con un torneo de la Copa Africana. Los 4 países miembros presentarían un equipo. Sin embargo, para Fred Fell, el representante de Sudáfrica, este era un desafío que no podía aceptar. Fell le dijo a la CAF que las leyes de segregación racial votadas en 1950 establecían que Sudáfrica podía mandar un equipo compuesto por blancos o bien uno compuesto por negros, pero no un equipo mixto. Para aquellas naciones que acababan de emerger de la esclavitud del colonialismo, la posición de Sudáfrica era inaceptable. Para Inakachu Tesema, representante de Etiopía, era intolerable. Su recuerdo del pasado colonial italiano en Etiopía era tan vívido que rechazó la posición argumentando: si ustedes no pueden venir con un equipo racial mixto, no solo serán eliminados de la primera Copa de África, sino que Sudáfrica no continuará siendo miembro de la CAF. Si no quieren jugar con sus negros, ¿cómo quieren jugar con nosotros, que somos negros? Sudáfrica fue debidamente excluida y comenzó así una guerra que duraría alrededor de 30 años entre la CAF de Tesema y todos aquellos que aceptaban el apartheid. En ausencia de Sudáfrica, la primera Copa de Naciones fue un evento algo limitado.
Etiopía y Egipto compitieron en una final en la que los africanos del norte ganaron 4-0, confirmando su estatus de ser los mejores del continente. Aquellos fueron partidos inolvidables. El éxito del campeonato y la popularidad entre los sudaneses impulsó a la Federación Africana a organizar un torneo bianual que se jugaría cada vez en un país diferente. La Copa de Naciones se fue fortaleciendo en los años siguientes por el creciente número de nuevos países independientes que querían participar. La política africana ocupaba un lugar muy importante en la agenda global con la formación de la Organización para la Unidad Africana en 1963. Las aspiraciones de panafricanismo de líderes como Nkrumah de Ghana ocupaban el centro de la escena. El hecho de que Ghana fuera incorporada y de que su equipo ganara fue un triunfo para ambos, para el equipo y para el presidente. Se creía que el fútbol podría enorgullecerlos y fortalecer la unidad africana. En los éxitos de su equipo, los Black Stars encontró la llave para abrir esa puerta. Con este toque de gozo nacional, los partidos de la Copa de África de 1963 han tenido un final feliz. Han demostrado al mundo que, unidos, los deportistas africanos son poderosos, tienen talento y constituyen una fuente de inspiración en el mundo competitivo del deporte. A mediados de la década de los 60, Nkrumah no tenía solo la idea de utilizar el fútbol con fines políticos. La CAF siguió con su fuerte oposición contra la discriminación, oponiéndose a la asignación de solo un puesto en la Copa del Mundo entre África y Asia. Ambas confederaciones hicieron boicot al torneo de 1966, dejando a Eusebio, oriundo de Mozambique y que jugaba con Portugal, como su único representante en Inglaterra. En 1965, en el Congo belga, un golpe militar llevó al poder al extravagante y amante del fútbol, Joseph Désiré Mobutu. Apoyado por Occidente, impulsó una nueva visión de su país y de África, visión que se asemejaba al panafricanismo impulsado por Nkrumah. Él quería llegar a ser el más grande de los presidentes africanos y utilizaba los deportes como medio para hacer campaña y publicidad. Eso era positivo porque Mobutu invertía en nosotros. Impulsados por Mobutu, los equipos del Congo prosperaron. En 1967, Engelbert ganó la Copa de Naciones de África, el torneo más prestigioso contra el Asante Kotoko de Ghana. Asegurado su poder internamente, Mobutu empezó a prestar atención a la selección nacional. Cuando los leopardos corrieron hacia el campo de juego para ganar la final de la Copa de Naciones de África, en presencia del emperador de Etiopía, en Addis Abeba, los 11 congoleños ya habían tenido 3 brillantes triunfos consecutivos en esta maratón competitiva. Los leopardos eran un gran equipo, en parte debido a la inspiración del presidente Mobutu. A los 3 años de su llegada al poder, la inversión de Mobutu en los leopardos se vio premiada con la ajustada victoria contra los Black Stars de Ghana en la final de 1968. En el minuto 65 llegó el gol de la victoria. El balón pasó sobre el portero. Este la llegó a tocar, pero fue gol. Fue un momento de intenso orgullo. Kalala controla. Gol de Kalala. El árbitro egipcio ha hecho sonar el silbato dando por finalizado el partido. La selección del Congo es el nuevo campeón de África. Tanto la selección como sus patrocinadores disfrutaron de los elogios recibidos por su victoria. Para Mobutu era una prueba irrefutable de que él era el líder indiscutible de la África postindependiente. Triunfaría allí donde Nkrumah fracasó. Se creyó que el deporte traería la paz y unidad a una población hambrienta de cosas buenas. En 1974 se colmó ese sueño hasta el delirio. Alrededor de 1973 y 1974, Zaire, conocido como Congo, estaba arriba económicamente hablando. Cabe recordar también que en 1974 el combate por el título mundial de pesos pesados de boxeo se llevó a cabo aquí, en Kinshasa, Mohamed Ali contra George Foreman. Invitado por Mobutu, la llegada de Ali colocó a Zaire en el mapa y avanzaron en su común ideología,
Los negros africanos estaban listos para conquistar el mundo. Estoy peleando en África porque estoy peleando en mi propia tierra. América no es mi patria original. Mi patria original es África. Fue el mismo año en el que Zaire ganó la Copa de Naciones Africana en Egipto y se clasificó para la Copa del Mundo. Fue un año fantástico. ¿A qué se debió nuestro éxito nacional de 1974? A nuestra preparación. Nos entrenamos durante mucho tiempo y nos dio buenos resultados. Después de la Copa de Naciones Africana, fuimos medalla de oro como campeones africanos. Cuando los leopardos llegaron al aeropuerto de Kinshasa, una multitud les esperaba para darles la bienvenida. El público del Zaire, a quien se le habían negado todos los ídolos durante la era colonial, se volcó con su selección y la hizo suya. Aquel año nos malcriaron. Fuimos los campeones de África y a su vez los representantes de África en la Copa del Mundo. Creo que tantos triunfos dejaron al equipo sin motivación, sin esperanza. Si alguien les preguntaba si iban a ganar la Copa del Mundo, respondían que no, que ganaría Brasil o Alemania. A esos equipos se les temía. Finalmente aceptaron jugar, pero con la condición de que esos grandes equipos no les avergonzaran. Preocupados tal vez, lo cierto es que formaron una selección bastante extraña. A petición de las autoridades, seleccionamos a todos los hechiceros y curanderos de las provincias. Los mejores llegaron a Kinshasa y subieron al avión rumbo a Alemania. Los vi viajar con toda esa gente. Llevaban de todo tipo de bolsas, extraños olores, y colocaban cebollas por doquier. Decían, come esto, o ve al cementerio y haz lo otro, traed huesos humanos. Efectivamente fue así. Con las esperanzas de África y con la ambición del presidente a sus espaldas, Zaire fue al encuentro de su primer partido contra Escocia, resuelto a no sentirse inferior. Jugamos muy bien, porque al llegar a Alemania nos prometieron unas primas por seguir participando después del encuentro con Escocia. Jugamos muy bien ese partido. El técnico escocés había dicho que nos ganarían por 11-0. Jugamos y perdimos por 2-0. Así fue. Yo me sentía muy feliz. Pero los ánimos en el equipo de Zaire pronto se transformaron en ira cuando vieron que las prometidas primas no aparecían. Estábamos seguros de que después del partido contra Escocia podríamos cobrar las primas. Pero nos dijeron que no había nada. Los equipos africanos siempre tenían problemas con el dinero. Se hablaba de unas famosas primas de la FIFA y los jugadores oyeron rumores de que les entregarían mucho dinero. De modo que antes del partido con Yugoslavia, los jugadores exigieron cobrar. Ustedes han hablado de dinero, lo queremos ahora. El dinero no apareció y eso creó un clima de desconfianza. 2 horas antes del partido, los jugadores rehusaron jugar. Es decir, iban a jugar pero sin comprometerse. De hecho, habían saboteado el partido contra Yugoslavia. No querían jugar y perdieron. Algunos comentaristas prefirieron pensar que el pobre rendimiento de Zaire se debió a su ineptitud debido a cierta ingenuidad africana. La realidad era que estaban en huelga. No queríamos jugar. Si observas las películas verás que no queríamos jugar. Caminábamos por el campo de juego. Deberían ver bien las filmaciones. Se ve muy claro. Zaire perdió 9-0. Una de las derrotas más grandes del campeonato en todos los tiempos. La experiencia de la Copa del Mundo marcó un contraste muy grande con los desfiles y la algarabía por la victoria de la Copa de las Naciones. Nos abandonaron. Se olvidaron de todo. Después de la Copa del Mundo se dejó todo. Volvimos de esa Copa del Mundo y nadie nos esperaba para darnos la bienvenida. Nadie en el aeropuerto.
Unos taxistas que simpatizaban con nosotros, al vernos dar vueltas por el aeropuerto, nos llevaron a casa. Esa fue la clase de bienvenida que nos dieron. Deberíamos haberlos felicitado a su llegada, pero todo fueron problemas. Por decisión del gobierno fueron apartados de la selección. ¿Qué significó esto para el fútbol? Algunos se pasaron a la empresa privada, otros empezaron a vender cacahuetes. Creímos que después de la Copa del Mundo podríamos jugar en Europa, conseguir contratos con clubes europeos. Eso no ocurrió. Volvimos a casa y nos abandonaron. Nosotros esperábamos mucho de la FIFA. Después de la Copa del Mundo se suponía que los jugadores que habían jugado allí se harían ricos. Si no ricos, al menos reconocidos. Eso no nos pasó. Basta ver dónde vivimos. Nadie aceptaría vivir en esas condiciones. Creo que fue un despertar. Si Camerún hubiera sido el primero en participar, hubiera ocurrido lo mismo. Tenemos que perdonar al Congo. Era un equipo sin experiencia internacional, sin el nivel internacional con que se debe jugar la Copa de los Grandes. Fuimos el chivo expiatorio. Habíamos preparado el camino para el continente africano. En Sudáfrica, los sacrificios que se estaban haciendo eran mayores aún, ya que la mayoría negra luchaba por su libertad. En todo el mundo la gente se horrorizaba frente a las atrocidades cometidas por el gobierno. Se clamaba por un cambio. La CAF, que había negado la participación a Sudáfrica en su confederación en 1960, ahora luchaba por su inmediata exclusión de la FIFA. Fue una lucha que llevó a su obstinado presidente Tessema a un enfrentamiento directo con el presidente de la FIFA, el inglés Sir Stanley Rose. Ellos creían que Sir Stanley Rose era un colonialista que no respetaba a los africanos. Esgrimieron esto en su contra y tuvo que dimitir. La negativa de Rose a sancionar a Sudáfrica demostró ser un error ético y profesional. Así lo confirmó João Havelange, presidente de la FIFA, cuando llevó a los africanos la promesa de que Sudáfrica sería expulsada y que la CAF formaría parte del cuerpo directivo de la FIFA. Havelange vino como si fuera el libertador, ofreciéndonos todo, prometiéndonos dinero para organizarnos, prometiendo enviar a la selección brasileña para jugar contra la nuestra. En los años 70, que viniera Pelé a jugar era el sueño de mucha gente. La gente quería ver a Pelé. Y Havelange enviaba a la selección de gira por algunos países africanos. Muchos creyeron que Havelange era sincero. Lo gracioso era que Havelange solía decir a los africanos: yo soy uno de vosotros. Recuerdo a Tessema diciéndome: él dice que es uno de nosotros. Y eso quiere decir que por ser uno de nosotros tenemos que apoyarle. Con el apoyo de la CAF, Havelange se convirtió en el nuevo presidente de la FIFA. Sudáfrica fue expulsada en 1976. Tessema había ganado la victoria más grande contra el apartheid. Al haber superado sus propias batallas con el apartheid, Camerún emergió como nación obsesionada por el fútbol. En Camerún, el fútbol es una pasión, casi una religión. De los 15 millones de camerunenses, la mayoría son futbolistas. Se puede comprobar en cualquier parte, al pasar por las calles, al ver cómo usan pantalones cortos debajo de los largos. Y estoy seguro de que en el palacio del jefe del Estado también se les puede encontrar jugando un partidillo. A finales de los años 70, Camerún se convirtió en la potencia más importante del fútbol africano.
Su éxito se basaba en el 3 veces campeón africano Canon Yaoundé. En el equipo que jugó en la Copa del Mundo de 1982, hubo 8 jugadores del Canon. De esos 8, 7 estaban en primera línea. Esto demuestra que durante un tiempo, en los años 80, nosotros dominábamos el fútbol camerunés y el africano. En su campo de entrenamiento, con vistas a la capital, se puede ver a toda una nueva generación de superestrellas del Canon. Incluyendo algunos más, tenemos al equipo que llegó a la Copa del Mundo de 1982. Teníamos un equipo bien estructurado, un equipo de amigos, y en esta primera Copa del Mundo, los camerunenses queríamos demostrar que Camerún se encontraba entre los grandes países en el mundo del fútbol. Camerún nos sorprendió a todos empatando a 0 con Perú y con Polonia en sus 2 primeros partidos. Llegaron a su último partido menos nerviosos que Italia, la eventual ganadora. Los leones rehusaron verse intimidados. Y cuando Graziani puso a Italia en ventaja, respondieron rápidamente marcando su propio gol. En vida fue el que marcó el primer gol para Camerún en una Copa del Mundo. Jugamos contra Perú, Polonia e Italia y empatamos con todos. El paso siguiente, por lógica, clasificarse para la Copa de Naciones Africana en Abidjan en 1984 y ganarla. Afortunadamente, Camerún se clasificó para la final y ganamos a Nigeria, como de costumbre, por 3-1. Yo tuve la suerte de hacer el gol decisivo. Bien joué sur James, qui centre bien. But du Nigeria. Premier but du Nigeria. Aoudou, shoot. Égalisation. Quel coup de pied. Abega, en dribble, sur rabat au centre, Abega. Abega, toujours. Abega, Mila, Abega. Le but. Camerún siguió creciendo gracias a estos triunfos y se clasificó nuevamente para la Copa del Mundo en Italia 90. A pesar de su excelente trabajo en 1982 y en Marruecos en 1986, la FIFA se negó a asignar otra plaza para los equipos africanos. Esto fue muy cuestionado por el nuevo presidente camerunés de la CAF. Habíamos demostrado nuestro poder de juego, los resultados estaban a la vista, de modo que le solicitamos al presidente Avalanche que nos diera otra plaza para el fútbol africano. No lo otorgó en 1986 ni en 1990. Egipto y Camerún fueron a Italia como los únicos representantes de un continente ávido de éxito, aunque para Camerún fuera una fiesta a la cual no habían sido todos invitados. En 1990, Camerún fue a la Copa del Mundo en circunstancias muy difíciles. No se sabía si Roger Milla podría jugar. En definitiva, era una decisión que dependía casi en su totalidad del presidente de la República. Había decidido retirarme del fútbol internacional mientras Camerún seguía todavía en carrera. Afortunadamente para mí, el presidente insistió, o más bien no insistió, sino que ordenó al ministro para la Juventud y los Deportes que yo fuera parte de la selección. La inclusión de Milla no cayó como música celestial en muchos oídos.
el entrenador soviético de Camerún se vio envuelto en medio de una revuelta de jugadores. El capitán Joseph Antoine Bell anunció que abandonaría el equipo si Mila ingresaba en la selección. Joseph Antoine Bell actuó de mala fe cuando dijo que yo era muy mayor y que no debería jugar más. Se olvidó de que también él era viejo, que solo había 2 años de diferencia entre Joseph Antoine y yo. Bell perdió la pelea. Mila fue incorporado. Con la moral baja y con oponentes de nivel internacional esperándolos, las perspectivas de Camerún parecían desvanecerse o ser muy escasas. Todas las predicciones eran que Argentina iba a llenar de goles la portería de Camerún. Uno de nuestros reporteros, un africano, se me acercó y me dijo: ¿qué clase de equipo estamos presentando? Argentina nos va a matar. Hablaba de nosotros como si ya no fuera un problema solo de Camerún, sino un asunto que involucraba a todo el continente. Los periodistas africanos estaban muy preocupados por el equipo que presentábamos. Entonces le dije a uno de ellos: no te preocupes, sabemos cómo hacer estas cosas. Vamos a vencer a Argentina por 1-0. Me respondió: lo dudo mucho y temo ir a presenciar el partido al estadio. Los cameruneses tenían que ganar de entrada a los argentinos porque si permitían que ellos desplegaran su juego, Camerún no tendría ninguna posibilidad de ganarles. Debían detenerles, tenían que utilizar todos sus recursos para parar a los argentinos. Hubo un poco de indisciplina en términos de juego, pero por lo menos se logró el objetivo. Y eso se lo debemos a los jugadores. No diría que fue un partido de venganza, pero era un partido muy importante para nosotros, porque el entrenador argentino nos había llamado conejos. Así había llamado a nuestros jugadores. Queríamos demostrarles que no éramos conejos, que éramos camerunenses de carne y hueso. Oman Billik les dio a los indómitos leones una directiva que ellos no querían dejar de cumplir. El resultado impactó a los campeones del mundo, pero no al equipo de Camerún, que tenía mucha confianza. Gracias a Dios, jugamos un partido muy bueno y ganamos a Argentina. Yo ya lo había dicho a aquellos que dudaban que si les ganábamos teníamos posibilidades de entrar en la segunda vuelta. La profecía de Nkono se cumplió. Camerún pasó a la segunda ronda contra un equipo que era el enigma de la Copa del Mundo, Colombia. La estrella del equipo era un rejuvenecido viajante de 38 años convertido en goleador. Driblé a 3 jugadores antes de encontrarme frente a Higuita, a quien le mandé el balón de un toque con mi pie izquierdo. Creo que fue una jugada brillante, llena de grandeza, propia de grandes jugadores. Su gol fue muy celebrado y la imagen del contoneo de Mila fue la imagen de la Copa del Mundo de 1990. El segundo gol de Mila selló la victoria de los cameruneses y anunciaba la llegada de África como potencia mundial. Él representó esa imagen de libertad de los africanos, esa libertad de espíritu del africano, algo que ponemos en práctica siempre, incluso jugando al fútbol. Libertad. A estas alturas del campeonato ya no le temíamos a nadie. Podíamos habernos enfrentado a Alemania, a Brasil o a Argentina. Teníamos confianza, llevábamos algo dentro y queríamos demostrarlo. Contra Inglaterra, Camerún perdía 1-0, pero después del descanso convirtieron 2 penaltis que les permitió tomar una delantera que pocos creían posible. Pero una vez más, la indisciplina que marcó su juego contra Argentina volvió como un mal augurio, e Inglaterra convirtió 2 penaltis que terminaron con el sueño africano.
A pesar de su derrota, Camerún había borrado todo recuerdo de la humillación de Zaire y le dio al fútbol africano su primera estrella. Roger nunca había sido un ídolo antes de 1990. Era un buen jugador, todos reconocíamos eso. Pero en 1990 los directivos volvieron a buscar a Roger Milla. ¿Por qué? Por su edad. Nadie podría creer que alguien de su edad fuera capaz de hacer las cosas que él hizo y con tal habilidad y destreza. En consecuencia, la gente lo admiraba. Se convirtió en un líder, en el símbolo del fútbol camerunés. Por supuesto, después fue el líder de todos los africanos y era aclamado en todas partes. A partir del rendimiento en el terreno de juego, la danza de Milla y los triunfos que logramos, se dispara el mecanismo del fútbol africano. Todo esto permitió a nuestro fútbol africano darse a conocer, ser respetado. Ahora podríamos convencer a Abel Hines que debería haber otra plaza para el fútbol africano. No hubiera sido posible, pese al empeño que pusiéramos, si los resultados de los equipos africanos no fueran concluyentes. Con los ojos bien abiertos, los cazatalentos empezaron a venir a África de todas partes del mundo y a partir de entonces hay un flujo constante de jugadores que se van al extranjero, vendidos bajo la promesa de una vida mejor. Si vas a nuestros campos de fútbol, descubrirás que están casi vacíos porque en cuanto alguien sobresale por aquí, se va. Hay muchos halcones en todas partes y todos tratan de atrapar con sus garras a algún buen jugador. Un buen pollo para asarlo en alguna parte, eso es lo que realmente ocurre. Para muchos de los jugadores, las ligas europeas ofrecían premios monetarios jamás imaginados en sus propios países, pero pagaban un alto precio. El racismo es el lado más oscuro de la experiencia africana. No es fácil. Algunas veces entrenas y tus compañeros te recuerdan que eres negro y que deberías volver a tu tierra. A veces te escupen. Se pasa por situaciones muy duras. Eso te hace más fuerte. Y cuando ayudas a que sus equipos ganen, te vas haciendo un lugar entre ellos. Y en ese momento son capaces de convertirte en el capitán, en su líder. Como ves, hay un gran cambio entre llamarte negro a convertirte en capitán del equipo. En el fútbol, lo único que hay que lograr es llegar a los sentimientos de la gente. Mientras los negros africanos se iban haciendo un nombre en Europa, llamaba la atención la ausencia de los norafricanos. Las fuertes ligas locales, el profesionalismo limitado y la cultura musulmana que dificulta la integración son algunos de los factores que mantienen los fichajes en niveles muy bajos. A nivel nacional e internacional, los equipos norafricanos rinden bien. Estos equipos han impactado en las Copas Mundiales y a nivel continental han dominado claramente, ganando 6 Copas de Naciones, y han sido anfitriones de varios trofeos continentales. En la base de todo se encuentra una estructura futbolística bien financiada que se asemeja a la europea. Es un modelo que los países subsaharianos podrían imitar. Nosotros no estamos organizados. Las competiciones, los estadios, la forma en que la gente se organiza en Marruecos. Si se compara a los marroquíes con los nigerianos, la brecha es enorme. En África, los partidos están poco preparados, pobremente administrados, pobremente organizados, y nuestros campos de juego parecen campos de patatas. En esas condiciones, a la gente no le gusta ir. Sin trabas aparentes, en la década de los 90, equipos subsaharianos como Nigeria y Camerún comienzan a dominar en el continente.
La Copa de Naciones de 1994, ganada por Nigeria en suelo tunecino, confirmó la supremacía del norte sobre el sur. Después de su triunfo en la Copa de Naciones, Nigeria fue a la Copa del Mundo en los Estados Unidos y desafió, como ya lo había hecho Camerún, el dominio de equipos europeos y sudamericanos en el campeonato. Nigeria se clasificó primera de su grupo y en el partido de la segunda vuelta jugó contra Italia, partido que dominaron hasta el minuto 82. Jugábamos contra Italia e íbamos ganando. Si ven el partido, verán que Nigeria mostró realmente que es un país fuerte en términos futbolísticos y que tenemos jugadores y capacidad para llegar más lejos de lo que hemos logrado hasta ahora. La promesa nigeriana fue evidente 2 años después, cuando ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esto hubiera ocurrido en cualquier otro año, pero 1996 será recordado como el regreso que deleitó a toda África. A principios de los 90, Sudáfrica había salido de la prehistoria. Ya no había más apartheid. Los pensamientos se volcaron hacia la reconciliación. El fútbol demostró ser un gran mediador y como nación hicieron posible una nueva selección tras la inspiración de un nuevo líder. Este país necesitaba algo en que creer. Y por supuesto lo que ayudó muchísimo fue tener a nuestro primer presidente, Nelson Mandela. Todos hablaban de él. Era tema de conversación. Lo cierto es que ayudó a la nación a crecer, a unir esfuerzos, y de ese modo la selección nacional se convirtió en ese pilar en el que todos podían confiar, tanto los negros como los blancos de este país. Unidos por una causa común, Sudáfrica fue el país anfitrión de la Copa de las Naciones de 1996. Para la mayoría fue un sueño que durante mucho tiempo había parecido un imposible. Fue como un guión escrito para nosotros. Nuestra tierra, la presencia de Nelson Mandela, todo salió según lo previsto. Fue un gran triunfo para el país, uno de esos triunfos que despertaron al mundo para que se dieran cuenta de que por fin Sudáfrica había conseguido llegar. En ese equipo teníamos jugadores blancos, negros y todo tipo de jugadores que representaban el amplio espectro de la nación sudafricana. El equipo tuvo éxito y ganó la Copa de las Naciones. Y esto contribuyó a que se acelerara el proceso de integración, haciendo que cada sudafricano se sintiera y se reconociera como parte de la nación sudafricana. Después de más de un siglo de fútbol, la lucha por la independencia se completó, aunque en los campos de juego. Los equipos africanos seguían luchando contra la superioridad europea. 5 equipos, 2 más que en 1994, compitieron en la Copa del Mundo de 1998. Nigeria volvió a brillar al vencer a España en la primera vuelta. La gente ya sabe que sabemos jugar, pero no sabe qué va a pasar hasta el silbato final. Si tenemos un buen día, nadie nos puede ganar. Últimamente el equipo nigeriano está derrotado. Después de haberse clasificado primeros en su grupo, se vieron sacudidos por problemas económicos y la desmotivación los hizo fracasar frente a Dinamarca. No puedo decir qué pasó realmente. Sé que hubo problemas en la concentración y todos lo presagiaban antes del día del partido. Teníamos a los jugadores. Pero si las cuestiones económicas no se arreglaban antes, estaba claro que afectaría a toda la plantilla. Fueron un poco ingenuos frente a Dinamarca. Podrían haberlos derrotado con facilidad. Pero como estuvieron negociando durante mucho tiempo sus primas, perdieron concentración. Sus mentes estaban puestas en cuestiones económicas. Y cuando saltaron al campo, el partido ya estaba perdido. Perdido.
Pese a tanta decepción, algunos ven en la lucha de África un proceso evolutivo que los llevará algún día a dominar en el mundo del fútbol. Crecemos y somos cada día más fuertes. Creo que en los años venideros, África estará entre los primeros otra vez. Aunque la reserva de talentos es innegable y de que su pasión queda fuera de toda duda, la imposibilidad que tiene África para organizarse a ciertos niveles amenaza el crecimiento futuro. De regreso a África nos autodestruimos. Cuando no se tiene un plan o cuando no se tiene un objetivo, ¿cómo se quiere ganar la Copa del Mundo? La Copa del Mundo es para aquellos que planifican para lograrla, para aquellos que la quieren ganar, que tienen ambición. Nuestras ambiciones son muy limitadas. Nos basta con estar en la Copa del Mundo, pero ganarla tal vez lo logremos algún día. No lo sé. No lo sé.